Bien, voy a llamar a Karin, que... Bueno, Karin es analista de Newtopia. También está Pato Molina, CEO de Exactly. Y Elian Álvarez, que yo no lo conocía, así que me acabo de enterar que era él, así que bienvenido, de Ripio Ventures. Bueno, nada, vamos a empezar. Bueno, la otra vez contaba en un espacio de ForkDAO que mi primer trabajo cripto fue en Winnie Wallet, que ya no existe, pero en ese momento, 2019, era muy difícil levantar capital siendo alguien que construye desde acá. Yo creo que hoy por hoy está mucho más maduro, falta un montón por recorrer, pero actualmente por lo menos tenemos ciertos caminos en la región. No estoy hablando de ir a buscar capital afuera, pero acá por lo menos ya empezamos a tener. Entonces, la primera pregunta es un poco disparadora para ver qué caminos podemos explorar hoy por hoy en la región si estamos buscando financiamiento para Web3. Hola, hola. Ahí va. Vale. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un placer estar acá. Ahí creo que está buena la comparación justo con el año 2019. Veníamos también pasando un momento medio complejo. Después arrancó un lindo momento. Y creo que sería un paralelismo bastante bueno con todo lo que pasó este año. Y esperemos que el próximo cambie ya. Pero para estar ahí como medio, para ponernos ahí más allá del contexto de los años y qué estaba pasando en el mercado, creo que cambió mucho el ecosistema del lado de la inversión de 3 años atrás a lo que es hoy. Hoy hay un montón de actores que están dispuestos a involucrarse en Web3. En 2019, si bien ya había varios años recorridos, todavía era algo muy incipiente y como cualquier comportamiento exponencial, el momento próximo, los últimos años, los últimos meses, se nota muchísimo el cambio en cuanto al atractivo de funding o lo receptivo que es la industria en cuanto a funding con respecto a 3 años atrás. Así que eso como para poner un poco el panorama. Yo soy de un pensamiento más que lo digo ahora, tal vez para si hay otra respuesta que va a estar tal vez sesgada por este pensamiento. Creo que lo que tiene maravilloso Web3 es que es borderless en un montón de cosas y creo que en el funding se nota bastante. Cualquier proyecto que tiene, siempre obviamente con las características que el fondo está buscando o que tiene la tesis del fondo, tiene un acceso a players internacionales mucho más fácil que otras industrias como lo pueden ser, no sé, InsurTech, FinTech, HealthTech o cualquiera de las más tradicionales o más Web 2. Ahí le dejo a que continúen. ¿Se escucha? Sí. Bueno, no, comparto un poco eso y también lo que quería agregar es que estamos, o sea, en la industria de lo que es el financiamiento de Venture Capital, ¿no? Que es uno de los tipos que existen como asset class, en la TAM no está tan desarrollada, o sea, tiene poco tiempo de madurez, a diferencia tal vez de otros mercados. Y algo que pasa mucho es que muchos fondos de inversión de Venture Capital todavía no están o interesados en Web3 o directamente no lo entienden. Entonces, es muy importante que ustedes se preparen al momento de salir a buscar capital, entendiendo a quién ir a hablarle, ¿no? Para no perder el tiempo, como hablábamos recién con Juani, de tener que explicarle a un inversor qué es Web3 o lo que estamos construyendo. Entonces, es muy importante prepararse, entender a quién le podrían ir a hablar o no. Y en ese sentido, estoy de acuerdo con Eli de que hay muchas más oportunidades a nivel global que incluso regionalmente. No sé, Pato, que vos tenés muchos años en el ecosistema. A ver, perfecto anda, bien. Está heavy para levantar capital ahora, está complicado. No es un buen momento. A ver, yo vengo de Web 2, pasé bastante tiempo emprendiendo en Web 2, después me pasé a Web 3. Hay un cambio de paradigma, por suerte.
por un lado bueno, por un lado malo. La parte mala es que muchos VCs no entienden Web3 o no lo quieren entender, lo cual nos hace perder el tiempo. A nosotros como emprendedores que vamos a buscar capital, tenés que explicarle lo que estamos haciendo y que haya poca receptividad ya es un problema. Lo bueno es que Web3, el mundo, el ecosistema en el que nos movemos, hizo que mucha gente que está acá también y muchos otros que no están, hicieran capital en su momento emprendiendo o siendo early adopters hicieron, digamos, una ganancia y ellos entienden perfectamente el ecosistema Web3. Entonces esas personas son mucho más permeables e invierten en conjunto hagamos de cuenta que son como pequeñas DAOs, o son inversores ángeles. La verdad que hoy, dependiendo del proyecto, pero la verdad que no se necesita muchísimo capital para poder emprender en Web3, desde mi punto de vista, y dependiendo del producto. Eso facilita la búsqueda de capital, sumado a estos players que entienden el producto, entienden el ecosistema y tienen ganas de invertir. Bueno, eso es lo bueno que tiene. Entonces, creo que ella hizo un punto clave que es no perder el tiempo, nuestro tiempo y el de los demás, yendo a hablarle a VCs o a angels que no entienden de lo que estamos hablando y tratar de enfocarse en las personas correctas para levantar capital. Perfecto. Bueno, esto que decís, el tema de perdemos nuestro tiempo. Bueno, el tiempo es lo más valioso. Y yo te pregunto a vos, Elian, hay preguntas para todos, pero esta se la hago a Elian sobre todo porque me imagino que vos tampoco querés perder tu tiempo. Entonces, nadie quiere perder su tiempo. Cuando llega un emprendedor, tiene que llegar ordenado. Si no, nos perdemos la chance y probablemente tengamos una primera impresión un poco floja. ¿Cuáles son los principales puntos a volcar en un pitch o en un deck? Hay una métrica muy buena que siempre la digo para que todos se les quede ahí en la mente bastante rápido. Hay una compañía que sirve para compartir los decks, DocSend. Sirve para compartir documentos, se usa mucho para los decks. Y miden todo el tiempo cuánto tiempo le dedican los VCs a cada parte del deck. En menos de 2 minutos un VC mira todo el deck. O sea, un deck que estamos hablando en promedio de entre 10 y 15 slides aproximadamente. Eso, ¿por qué lo cuento? ¿No? Porque creo que eso traduce rápidamente que hay que llamar la atención de la persona que lo está viendo enfrente. Tiene métricas muy exactas porque justamente son la plataforma que sirve para eso. Ponen en cuáles son los slides que más tiempo le dedica el VC o el analista o la persona que lo está viendo del otro lado a analizar propiamente ese archivo o ese documento. Siempre las que mayor tiempo demandan es el problema, la solución, el producto que se está haciendo, el equipo y obviamente qué es lo que está buscando esta compañía. Como 4 partes muy específicas, pero obviamente hablé de 10 slides más o menos, tiene que hablar del problema, el mercado, la solución, contar el equipo, la experiencia, cuáles son los financials o poder poner los números, cuáles son los requerimientos de la ronda, qué es lo que están buscando con esta ronda, qué van a dar a cambio, qué formato. Estoy tirando títulos muy rápido para no llevarme todo el tiempo, ¿no? Pero básicamente en estos, de vuelta, 10, 15 slides tienen que poder contar toda la historia, todo lo que quieren contar desde la idea de por qué la tienen y por qué son ustedes las personas indicadas para llevarla adelante. Ahí Karin está acostumbrada a ver muchísimos decks igual que yo, o más, así que si cree que falta algo, está... Si me dejás, Karin, te hago la pregunta que había pensado para vos. ¿Querés terminar de cerrar? No, eso sí. La realidad es que, de vuelta, el tiempo de ambas partes es muy importante. El tiempo que le demanda a los founders o al equipo emprendedor levantar fondos es muchísimo. Tal vez suena muy tipo, che, qué importante que es levantar fondos. La realidad es que la persona que lo está llevando adelante prácticamente deja de lado las operaciones o lo que esté haciendo en el día a día para dedicarse a levantar fondos, para tener las intros, para tener las primeras calls, para poder mandar la información que le piden, para poder volver con las preguntas que les hacen. Es un proceso que requiere mucho tiempo, por lo tanto, mientras más preparados esté previamente, mientras
sepa quiénes son las personas que estoy dentro de su tesis, cuáles son los fondos que hay un match posible, va a hacer que ese tiempo esté mejor destinado, como para cerrar. Te hago la pregunta y enganchala porque va de la mano. Hace un tiempo fui a una charla en WeWork y escuché a Sasha, que es un co-founder de Newtopia, y él comentaba que, bueno, hay gente que por ahí dice, bueno, tengo el MVP, tengo el deck, y a la hora de pedir plata pide un montón. Y lo que él decía era, pedí poco, demostrar resultados y después vas a pedir más. Entonces, a la hora de pedir el dinero, a la hora de poner el slide en el deck, ¿qué criterios tiene que manejar un emprendedor para poner el monto? Buenísimo. A ver, algo muy importante acá que también se hablaba en el panel pasado es el tema del product market fit. En definitiva, si se ponen del lado del inversor y el inversor quiere ver esas primeras señales fuertes en las que están construyendo de que va a haber una demanda, ¿no? Entonces, obviamente que a todos nos gustaría salir a pedir el capital que nos permita vivir por los próximos 3 años tranquilos, sin tener que preocuparnos, ¿no? del runway, pero bueno, no funciona así. Entonces, en las primeras etapas, en lo que se llama pre-seed, en ese momento en que estamos entre la idea y buscando ese product market fit, es importante pedir un monto con un objetivo muy específico, ¿no? A mí lo que me gusta para el product market fit es tener un North Star metric, ¿no? Eso es, bueno, ¿cuál es la métrica que me va a realmente reflejar que estoy yendo por el buen camino, ¿no? Es importante elegir bien esa métrica y que el objetivo del funding esté apuntado hacia ahí, ¿no? Entonces, pedir, por ejemplo, no sé, $200,000, $300,000, etcétera, pero tener muy claro, saber expresar qué es lo que se va a hacer con ese capital, qué experimentos, qué hipótesis voy a tener, cómo lo voy a medir. Eso es súper importante para después, ¿no? O sea, si eso funciona, también tenemos ese, digamos, track record para salir a pedir un poquito más y después un poco más. Y es así como funciona esta industria, ¿no? Perfecto. Y también va de la mano, y esta pregunta va para Pato, sobre todo por el lugar en el que estás actualmente. Mi pregunta es, bueno, tenemos un desarrollo, ¿no? Y muchos proyectos apuntan a lanzar un token para repartir el equity, para repartirlo entre los co-founders. ¿Es necesario ese camino? ¿Cómo lo puedo encarar de otra forma? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, es un instrumento más. A ver, Cuando lanzan un proyecto es como buen token. O sea, ¿tiene que tener un token sí o sí? Y yo creo que en algunos casos, la mayoría sí. A ver, en el caso de nuestro en particular, nosotros recibimos financiación de, bueno, CASEC, Newtopia y algunos fondos más. También muchos ex emprendedores Web3, hoy convertidos en angels o inversores institucionales, que también están buscando proyectos Web3, pero sí, a ver, lo que yo creo es que lo que está pasando en muchas empresas Web3 es que levantan capital con los instrumentos tradicionales, que son los SAFEs, o más tradicionales todavía, que son los Convertible Notes, y después eso se pueden transformar en tokens. Nada, existen cláusulas, ahora existe el SAFT también, que es bastante novedoso, que es básicamente un SAFE, pero en vez de equity, ese SAFE se transforma en tokens. Sí, yo creo que si uno plantea ya el proyecto Web3 pensado que el día de mañana va a ser una DAO que va a tener tokens de gobernanza, por ejemplo, y que esos tokens se van a distribuir entre empleados, inversores, comunidad, etcétera, está bien encaminado hacia ese lado. Yo lo haría de esa forma, sí. Obviamente también tiene que haber una fundación, un trust atrás, ¿no? Yo voy a decir mi opinión un poco picante tal vez por el contexto. No sé si estoy tan de acuerdo, a mí me parece que tiene que haber emisión de tokens cuando es algo muy intrínseco al proyecto. O sea, y eso pasa, la verdad, por lo que veo, en la minoría de los casos. Entonces, a mí me gusta mucho más el tema del SAFE y del equity que los tokens. De vuelta, cuando es algo muy intrínseco al proyecto, como el caso de Exactly, obviamente me gusta, pero tampoco me parece que haya tanta evidencia de casos de éxito tal vez
todavía como para empujarlo tanto. Y aprovecho a decir otra cosa que me parece relevante para esta comunidad, es el tema de enfocarse mucho en el problema que queremos resolver y no, digamos, ser tan maxis o de la tecnología o de la ideología, ¿no? Creo que una de las grandes oportunidades que veo es del lado de construir para B2B, ¿no? O sea, en lugar de darle la espalda a lo que ya existe, bueno, ver cómo agregamos valor, ¿no? Uno de los casos, por ejemplo, bueno, Travelex, ¿no? Que está trabajando junto con la industria aérea para mejorarla y no dándole la espalda. Entonces creo que hay muchísimas oportunidades ahí y es importante como abrir tal vez nuestra cabeza y no cerrarnos tanto en esas creencias. Ahí estoy alineado bastante con lo que decía Karin. Creo que no todo tiene que, medio unpopular opinion, pero no todo tiene que ser un token. Hay cosas que no tiene sentido, pero cuando lo tiene es un instrumento más. También hay que entender un poco desde la visión muy de VC, tener un token vuelve líquido algo que tradicionalmente era ilíquido. Por lo tanto, no sigue con la misma filosofía, o tal vez es una mejora, lo veremos también mucho más para adelante, creo que estamos recién dando los primeros pasos. Así que bueno, nada, creo que eso como idea general, que no sé si todo tiene que ser un token. Bueno, última pregunta de mi parte y piensen 2 preguntitas desde el público. A ver, supongamos que paso todas estas etapas, ¿no? Tengo un deck, pude identificar bien cuánto tengo que pedir. ¿Qué pasa a la hora de que me dicen que sí o se me empiezan a abrir las puertas? ¿Cuáles son los lineamientos que debería seguir para tener un proceso ordenado? De repente empiezan a aparecer palabras como safe, como LLC, Sandwich Caimán, y ya empezamos a ver que tenemos que bancar los trapos. ¿Cómo hacemos? Arranco, buenas palabras. Tiramos todo el repertorio junto. Sí, a ver, obviamente que a medida que va avanzando el proceso, entiendo que todas estas cosas deberían estar medianamente en orden. O sea, si hay una sociedad incorporada, si están los documentos legales, sea un SAFE, sea un WAR, el modelo que se use, no voy a entrar en detalles técnicos. Ya empezamos a tener todo ordenado y también del lado del VC empieza a haber una revisión de todos esos documentos que están ordenados. Generalmente se arma lo que se llama un data room, donde se comparte todo esto. Los documentos societarios, los documentos legales que se van a firmar, los documentos que firmaron los otros inversores de la ronda, si hay rondas previas. Bueno, ahí se empieza a acomodar todo esto y del lado del VC está esta tarea también de bucear en toda esa información, de ver que esté todo ordenado y acomodado. Recomendación, si lo hacen acomodado desde el día cero, solo hay que mantenerlo. Si es un caos desde el día cero, en algún momento a alguien se les va a exigir que lo acomoden porque va a ser imposible encontrar algo de info y todo se complica un poquito más. Pero creo que eso como primer paso. Después obviamente depende cómo sea el deal, depende qué tanto se puede negociar entre las partes, se puede mover ese safe, se pueden mover los términos de ese safe, se pueden mover las condiciones. Creo que ahí empieza una negociación muy deal by deal, o depende del caso, muy caso a caso para analizar, y creo que no tengo una recomendación específica para cada negociación o para cada documento, más que tengan todo acomodado que les va a ahorrar bastante dolores de cabeza en el momento cero. Tengo mi mic, gracias. Yo creo que si les puedo dar una recomendación a los que tengan que levantar capital en algún momento, es hablen con otros emprendedores que hayan levantado capital y pregunten, che, ¿qué tal este VC? ¿Qué tal este Angel? ¿Qué tal, cómo los trató? Hay de todo. Entonces hay buenos, hay otros no tan buenos y hay malos. Entonces, bueno, es un ecosistema chico y, bueno, si hablan con emprendedores de Latinoamérica que levantaron fondos en Latinoamérica, les van a poder dar alguna idea. Eso por un lado. Después, bueno, lo que dijo él, el proceso no es muy complejo, es simplemente presentar el deck, pitchear la idea, deck corto, si todo está alineado, se firma el term sheet y digamos, se recibe el capital de alguna forma, pero
no es complejo eso. Creo que una de las cosas más importantes que hay que transmitir es mucha seguridad a la hora de ir a buscar capital sobre para qué se va a usar ese capital, que es algo que dijo Karim, que es muy, muy importante. ¿Cómo va a ser tu pista de 18 meses, 12 meses, 24 meses de uso de ese capital? ¿Para qué lo vas a usar? Muchas veces la gente se equivoca y lo hace muy corto, ¿no? Piensa que va a gastar mucho menos de lo que termina gastando, o al revés, piensa que va a levantar, que necesita mucho más capital de lo que necesita, y eso es un tema porque cuando uno levanta plata de más, también no está bueno no gastar la plata que uno levanta, y también está el tema de que cuando uno levanta mucho capital, en general se dé mucho equity. Así que nada, eso es una recomendación y también lo que les sugiero es, hay un par de libros que están buenos, que Venture Deals, me parece que se llama Venture. La Biblia o sea, lo que quieran levantar capital, se leen ese libro, se evitan toda esta charla que estamos acá teniendo, directamente leen el libro. O se buscan un resumen de YouTube, que debe haber resumen de media hora del libro y como los highlights del libro, pero está bueno el libro, tiene como 20 años el libro, una cosa así, y te habla desde lo más básico hasta lo más avanzado, cómo lidiar con abogados, cómo lidiar con contadores, cómo lidiar con venture capital, con angels, etc. Ese libro está muy bueno, así que se lo recomiendo también. Venture Deals, Venture Deals. Algo que quería agregar de hacer hincapié en lo que decía Pato, súper importante, es esas conversaciones ténganlas lo antes posible, porque después hay cosas, como decía Eli, que son muy difíciles de arreglar. Algo muy importante es el tema, de, como decía, del equity o de digamos, el ownership que ustedes tengan sobre el proyecto. Entonces, por ejemplo, si están empezando a levantar capital, viene el amigo de su tío, y les invierte y les pide a cambio el 60% de su nueva compañía, bueno, después ningún inversor va a querer invertirles porque ustedes ya no tienen el control, ¿no? Entonces, esas son cosas que después son muy, muy difíciles de dar vuelta atrás. Entonces, estas conversaciones aprovechen que vienen a los eventos, el ecosistema, gente que ya pasó por esto, como Toto, como Juani y bueno, como Pato, y aprovechen y pregúntenles estas cosas lo antes posible. ¿Preguntas? Te hablo de mi experiencia en particular. Lo que noté es lo fácil que es hablar con alguien hoy en Discord o Twitter y contarles una idea. Vamos a tomar un café y hay mucha permeabilidad en Web3 que no se da en el venture capital tradicional. Sacando honrosas excepciones como Ari Arrieta o bueno, como con la gente de Newtopia, los founders de Newtopia son emprendedores bastante permeables, bastante accesibles, mejor dicho, no permeables. En general, después los otros, ir a hablar con, no quiero dar nombres, pero para ir a hablar con algún VC en particular, no te da bola, no hay chance de llegar. Pero con los grandes nombres que hay en Web3, que están hace tiempo ya, es fácil hablar con ellos, te los encontrás acá. Lo cual está buenísimo porque me encantó a mí, me parece que es algo muy sano, que después por ahí son inaccesibles en algún momento, pero ahora me pareció como algo muy sano. Comparto ahí con lo que decía con Pato. Siempre creo que igual es importante aclarar esto y lo voy a dar con números porque faltan 2 semanas para terminar el año y más o menos ya los tengo todos en la cabeza. Este año recibimos más de 250 decks de emprendedores que nos mandaron su deck o nos contactaron o nos llegó el proyecto. Lo cual es un montón. De eso obviamente se va filtrando. Este año vamos a terminar el año con 10 inversiones. Pero ¿a qué voy con esto? Digo, empieza también esto de, bueno, según de dónde me llega, cómo me llega referido por alguien, me llega referido por Karin, con los que nos compartimos deals todos los días, nos llega referido por un emprendedor que está en el portfolio, nos llega referido por alguien que conocemos,
o nos cayó como paracaidista por un form de la web, lo cual no tiene nada de malo, pero los tiempos son totalmente distintos. En el form, nada, le dedicamos cierto tiempo, a veces se acumulan más, a veces se acumulan menos, vamos pasándolos y vamos contactándonos. Hay algunos que revisamos el deck y nos mandó, queremos hacer un kiosco Web3, lo cual lamentablemente no tenemos fit, ojalá le vaya bárbaro, pero no tenemos fit con ese modelo. Y le respondemos, o sea, con ese claramente no vamos a avanzar a una segunda reunión. Y después con otros que llegan por la web, tenemos con reuniones, calls o avanzamos. Después tal vez invertimos o no por el modelo, por la parte técnica, el producto, lo que sea, o el motivo que haya. Pero bueno, recomendación a partir de haber dicho esto, si creen que tienen un hacky way, una forma de tener un intro con el fondo, con el partner, con el analista, con quien sea del fondo, traten de encontrarla, traten de romperse la cabeza para encontrarla porque va a allanar bastante el camino. Yo, Nico, interpreté la pregunta distinto. Yo entendí como qué tendencias vemos dentro de inversiones en Web3. No sé si fue esa, pero yo la respondo igual por si quieren explorar en qué construir. Yo también igual interpreté eso, ¿eh? Ah, bueno. Chicos, respondieron lo que quisieran, básicamente. No, a ver. Yo voy a responder más como basado en la TAM, que es lo que más sigo, y ahí lo que veo en tendencias son, bueno, obviamente todo lo que sea infraestructura sigue siendo súper importante y también tiene mucha posibilidad de tener un alcance global. Veo bastante para construir en DeFi, pero DeFi un poco maquillado, ¿no? O sea, hay muchas startups, por ejemplo, ahora que están con el tema del dólar digital. O sea, el usuario final no tiene idea que hay una stablecoin por detrás, pero bueno, lo usa para refugiarse en eso, ¿no? Entonces, ahí veo dos oportunidades y lo que decía de vuelta, más B2B, creo que ya vimos una ola grande de evolución, de maduración en lo que es B2C, ¿no? con los exchanges que estamos viendo. Entonces creo que ahora llegó el momento también de enfocarnos más en B2B y de vuelta, y lo que decía, empezar a pensar en cómo co-construir y agregar valor a las industrias ya existentes. Bueno, iba a sumar una pregunta más, pero se nos va a ir mucho el tiempo. Quería dejar estos 3 minutos para que dieran unas palabras finales. Después, de todas formas, van a poder seguir charlando con los chicos. Si quedó algo que no pudieron agregar, es el momento. Yo voy a mirar mis notas. Yo tengo algo para que lo piensen si van a estar en el proceso de levantar capital, que es reforzar lo que dije antes. Es algo que lleva tiempo. Cerrar la ronda lleva tiempo. Traten de arrancarlo con margen, no esperen a último minuto o a estar en los últimos meses de runway para empezar ese proceso. O si están planeando levantar una primera ronda, sean conscientes de eso. O sea, no va a ser automático, no va a ser en el corto plazo, no va a ser después de una reunión. Si no tienen contacto con los fondos o con los inversores, van a tener que construir esa relación, van a tener que construir construir esa relación. Se van a tener que conocer, van a tener que atravesar todas las etapas de una relación para que evidentemente al final de eso esté la decisión de hacer la inversión propiamente dicha. No, yo más, si quieren, como del lado de inversora, pónganse de nuestro lado, o sea, ¿qué es lo que estamos pensando? Estamos pensando, ¿por qué esto tiene que hacerse? O sea, solucionarse este problema. Un poco lo que decían antes, si se intentó solucionar antes, ¿por qué no se pudo? Y cómo fue eso. ¿Por qué ahora es el momento correcto? ¿Y por qué ustedes serían el mejor equipo o el equipo ganador dentro del mercado? Entonces, esas cosas son cosas que nosotros tenemos todo el tiempo en la cabeza y está bueno que ustedes también, así pueden tener una historia para convencer a sus inversores. No, lo mío iba de esa línea más o menos también. Los buenos inversores miran equipos, no tanto productos, porque los productos pueden fallar también. Los equipos buenos reaccionan rápido, pivotean y terminan encontrándole la vuelta al producto. Y después no se tomen a pecho la negativa de un inversor. No es persona. En algunos casos sí. En algunos casos sí. No lo quieren decir, pero sí. Yo estoy más o sea, como que ellos son los inversores y yo estoy más del que recibe capital. Entonces,
Algunos inversores tienen alguna consideración especial con los emprendedores, pero en líneas generales una negativa no es personal, es simplemente que no hay match entre la tesis de inversión del VC y ustedes, entonces no lo tomen personal, sigan para adelante. Muchas veces es muchas puertas que se cierran, se golpean hay que rasparse las rodillas y después justo, bueno, uno logra levantar capital y puede acceder a desarrollar el producto. Pero no bajen los brazos por eso, que es algo que pasa y mucho. ¿Cierro el panel o ahora? Para los consejos para hacer el raise, ¿qué tanto peso tiene la chain que uno elija o el protocolo que uno elija para construir sobre? Está buena la pregunta. De mi visión, soy bastante agnóstico en varias de esas cosas. Hablando siempre de... Estamos hablando en chains que por lo menos que conocemos y que tienen uso, ¿no? O sea, me ha caído, no sé, un proyecto porque consiguió un grant de algún lado en una chain que no sé ni cuál era. Y bueno, no tengo idea, no tengo ni la capacidad de analizar qué hace esa chain, digo, o sea, no la conozco. Y suele pasar, o sea, creo que por lo menos en el mercado que tal vez hasta principio de año se vio que había un montón de chains que daban grants para un montón de cosas y le preguntabas a 10 personas qué hacía esa chain y no la conocían. Por lo tanto, con esto a ver, cada uno conoce o le gusta la chain, después se vuelve un fanático y tiene un montón de potencial y lo puede hacer y me parece que está buenísimo. Pero obviamente, sacando que sea un VC específico que mira esa chain, si estás en algo muy chico o un mercado muy chico, se va a limitar bastante las posibilidades. Hoy me atrevería a decir que muchas cosas ya nacen multi-chain. Pensar lo que es para todas las chains es imposible, como decían antes, es complejo. Pero sí, hay muchas cosas que ya se van pensando en multi-chain directamente. Y creo que hoy también, bueno, al ser IBM compatible, un montón de cosas facilitan ese camino. Yo no te sé responder la pregunta, así que no te voy a responder. Si quieren tener contacto con el ecosistema de Lens, Fabri es la persona con la que tienen que hablar esta noche. Bueno, Karin, ¿querés agregar algo? Bueno, creo que está bien si lo dejamos acá. Un aplauso para los chicos. Hay una pregunta que me quedó colgada, pero después la dejo como flotando en el aire. Si no quiero la pregunta es, ¿necesitamos más analistas de Web3? La dejo ahí picando.